Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por continuar viendo su canal de YouTube que se llama Nicaragua y su gente Tuani. Todos estamos saliendo aquí, los videos de recuerdos de Managua, de la Managua de los 60, la Managua de los 70, de los 80 y de todo tipo de ámbitos, ¿verdad? Ya hemos hablado de bares, hemos hablado de fritanga, hemos hablado de todo. Pero hoy traemos un video muy bonito, de muchos recuerdos y de parte social sobre todo muy bueno. Vamos a hablar ahora del Instituto Nacional Central Ramírez Goyena. Puedo asegurarle que hay miles de ciudadanos nicaragüenses, tanto en Managua, en Chinandega, en cualquier rincón de nuestro país y fuera de él, que estudiaron en el Instituto Nacional Central Ramírez Goyena. Conocido, abreviado, todos decían, ¿dónde estás estudiando? En el Goyena. Eso era suficiente. Era desde los colegios que había, esto es, el Goyena termina, el Goyena como este instituto del que le vamos a hablar hoy, del edificio del Goyena, del colegio Goyena, antes del terremoto. Con el terremoto se terminó ese edificio, ¿verdad? Entonces muchos se bachilleraron ya ahí, algunos los agarró el terremoto en segundo, tercer año y tuvieron que irse a bachillerar a otro. Pero el Goyena, amigo, en ese entonces, antes del terremoto, era el mejor colegio de este país, no lo dudo, ni dudar, encima de colegios privados, como el Pedagógico, como el Calazán, como el Centroamérica, todos esos colegios que eran privados, el Goyena, nadie así, hablando bien nicaragüense, le metía las manos al Goyena. Yo voy a mencionar a dos amigos, ¿verdad?, que todavía los vemos. Una es doña Marixa Rodríguez, la mamá de Manuel, que estudió en el Goyena. Ella puede decir allá en Miami qué clase de colegio era su colegio. Y mi amigo y mi hermano Nelson Mendoza, que también es bachiller del Goyena. Y ustedes pueden conversar con exalumnos del Goyena, de que se bachilleraron allí, y van a ver que son gente que está bien preparada, ¿verdad? Y fueron grandes médicos, ingenieros y todo lo demás. A lo mejor el Goyena, algunos que no lo conocieron y eso, y tienen edad de recordar algo, se les va a olvidar rápidamente, pero a los que se graduaron ahí no pueden olvidárselo de eso, porque cada vez que mencionan a su colegio, saben de que es un colegio prestigioso, respetado. Y una anécdota, ¿no? En el Goyena salieron los primeros rebeldes contra Somoza. ¿A que sí? Así, ahí nacieron. Bueno, imagínense ustedes que Carlos Fonseca Amador era el bibliotecólogo del Goyena, que fue el fundador del Frente Sandinista. Y les podemos mencionar mis nombres ahí, pero como no se trata de dar nombres, porque no sé como cuándo acabamos de hacer un video de eso. Sí, pero queremos hacerle mención de las cosas más importantes que tenía el Goyena en cuanto a su ubicación. Vamos a darle dos direcciones del Goyena, ¿verdad?, para que algunos que todavía manejan las direcciones que habían en Managua Vieja. Está ubicado en la 7ª Avenida Sureste con la quinta calle Sureste. Antes quedaba ahí la Plaza El Caimito, cerca del barrio Buenos Aires. Para ubicarnos mejor, les vamos a dar otra dirección. Vamos a dar dos direcciones para algunos que se les olvidó por dónde estaba el Goyena. Del Colegio Baptista, 2 cuadras arriba, esa era una. De la Iglesia de Santo Domingo, 2 al sur, media abajo, esa era otra dirección, ¿verdad?, en la Plaza El Caimito. Y está dedicado al maestro científico y educador Miguel Ramírez Goyena, a quien se le conoció como el Sabio Goyena, porque era un escritor nacional de reconocida fama y fue autor de la obra titulada La Flora Nicaragüense. Ese es no el que lo fundó, de ahí se tomó el nombre para darle el nombre al Instituto Ramírez Goyena. ¿Cómo nace el Goyena? Bueno, en 1947 el Banco Nacional concedió un préstamo para iniciar la construcción de este moderno edificio. Era una manzana completa. Ahí van a ver unas imágenes del Goyena, de la vista aérea del Goyena que tenemos nosotros, ahí se las van a poner, donde está la G. Era una manzana, pero tenía la forma de una G de Goyena, ¿verdad? Este fue inaugurado el 27 de mayo de 1954, siendo presidente Anastasio Somoza García, ¿verdad? Y este nombra al director, al poeta y educador, el Guillermo Rochú
tablar. Ese mismo año, el doctor Rochú empieza a nombrar a sus profesores, a todos los que los van a acompañar en esa ardua tarea de la educación, al bachiller Carlos Fonseca Mamón. Total que los alumnos en ese entonces eran un total de más de 1.500 estudiantes de secundario. 350 de ellos eran internos. Imagínense ustedes, tenía internados porque venían estudiantes de todo el país. Entonces, para evitar claro, imagínense Managua de los 60, no habían comunicaciones, el teléfono era un privilegio. Entonces, las madres que tenían hijos en Chinandega mandaban a sus hijos al internado del Goyena. Contaba con dormitorio y comedor para 500 estudiantes y personal docente. Imagínense ustedes cómo estaba. Tenía más de 30 aulas para clases de todos los niveles de secundaria, talleres de aprendizaje de electricidad, carpintería, costura, mecánica, gimnasia fisicoculturista. Ya en los 60, después del 50, pues que se fundó el Goyena en el 47, ya en el 55 en este país habían fisicoculturismo, lo que hoy está de moda, ¿verdad? En todo el mundo, en todos los gimnasios. Ustedes vengan a los forzudos, eso que les digo yo, ¿verdad? Y eso ya había en el Goyena. Había un gimnasio de fisicoculturismo, laboratorio de física química, cafetería, área administrativa y bodega para las bicicletas de los alumnos externos. O sea, el chavalo que tenía su bicicleta iba para el Goyena, agarraba su bicicleta y la metía en la bodega. Le encanta y no había problema. Fue un colegio que fue tan grande y tan hermoso que tenía el único gimnasio techado, porque el gimnasio nacional que tenía en Managua era sin techo. Ahí se hacían veladas de boxeo, ¿verdad? Y se hacían los juegos de basquetbol y de voleibol en aquella Managua, pero era sin techo. El Goyena no tenía techado. Tenía un tabloncillo lindo para jugar basquetbol y voleibol, ¿verdad? Y también tenía una piscina semiolímpica. En este país habían 3 lugares donde había piscina en esa época hasta el terremoto: la Academia Militar, el Instituto Pedagógico y el Ramírez Goyena. Semiolímpica significa 25 por 2,5, ¿verdad? Esa era la medida de la ESA. Después, bueno, además de eso tenía en la azotea el Goyena, porque el Goyena, van a ver la foto del Goyena ahí, tenía una azotea donde se estaba instalada un observatorio astronómico. Ahí ponían un gran telescopio y donde llegaban gente que sabe de esto, ¿verdad? Uno que fue y nunca falló y que fue uno de los que lo inauguró y que puso, fue el doctor Jaime Irse Marqués, ¿verdad? Que ese señor pues sabe todo lo de los astros y todas las cosas. Y ahí en ese lugar estaba ese laboratorio astronómico, ahí estaban eso y todo lo que les gustaba la nota, la onda de la astronomía y eso, ahí llegaban al Goyena a instalarse en la azotea del Goyena, que era de 4 pisos. 3 pisos, 4 pisos para la azotea así. Voy a mencionarles a algunos amigos ahí de que los que estudiaron y que todavía están allí en Nicaragua o los que están fuera de Nicaragua, se van a recordar. Tengo un amigo que vive en Costa Rica y que sé que se va a recordar de los profesores que habían ahí. Eran de renombre. David Andino, para empezar con este profesor, David Andino daba clase en el Goyena, pero también daba clase, amigo, en la Asunción. El colegio de la Asunción de Managua era un colegio de señoritas pagado y además de pagado, caro. Entonces, si ustedes ven que el profesor Andino daba clase en el Goyena y daba clase en la Asunción, todo era menos malo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de profesores. Enrique Castillo Macís, creo que daba francés, me comentaba mi amigo Nelson. Esperanza Centeno, Salomón Cortés, a ver, Marixa Rodríguez, ahí en Miami, te estoy mencionando tus profesores para que te acordes de ellos. Ramón Show Díaz, Juan Doña Márquez, quien además de profesor después pasó a ser director del Goyena. Después tenemos a Lorenzo Jaime, famoso, creo que a este que le decían el indio, si no me equivoco. El padre, el Roque Iriarte Garmendia. Este padre Iriarte era también profesor, daba filosofía en el Goyena, ¿verdad? Porque era público, no había clases de religión, daba filosofía. El padre Iriarte era el director del Instituto Loyola antes del terremoto. Todavía después del terremoto el padre Iriarte quedó como director del Goyena. Un hombre enérgico, activo y bravo, le gustaba mucho el orden. Ese era el padre Iriarte. Un día vamos a hablar del padre Iriarte porque hay muchos alumnos del Loyola que nos van a ver, nos están viendo, estoy seguro de ellos, y que los ven allá también fuera del país. Carrillo, otro profesor, pero terrible, el profesor Carrillo,
Oscar Leonardo Montalbán, uno de los mejores periodistas que tuvo Nicaragua en aquella época, le decían el hombre de la mil. Ese daba, si no me equivoco, español. También estaba Genaro Sánchez, ya se están recordando, ¿verdad?, de todos estos profesores. Genaro Sánchez, Carrillo, Justino Pérez, Ana María Sancán, José Dolores Silvia y Julio Vargas, otro profesor que nos daba matemáticas. Otra de las cosas que tenía buena el Goyena era su deporte. Entonces tenía basquetbol y voleibol, o sea, había una selección de basquetbol y voleibol, porque tenían dónde entrenar los muchachos. Tenían natación, pero además, como el colegio era bien grande, el patio era grande, practicaban atletismo, ¿verdad? Y donde iba incluido correr, salto con obstáculos, estaba el salto con garrocha, toda esa gama de deportes que hay en el atletismo, en el Goyena se practicaba. Doña Marixa Rodríguez, ella fue atleta y además desde ahí corría en 100 metros planos. Busqué la foto, Marixa, me va a disculpar, yo tengo una foto que vos me cediste ahí en Miami, donde estaban en el grupo de que participaban en esa selección de atletismo en los 100 metros planos. Pero no importa eso, ¿verdad?, que si eran atletas, no, que estaban manejadas, estaban siendo educadas, instruidas por lo mejorcito que ha venido aquí al país. Todavía no hay, se hablan de un montón de cosas, pero no es cierto. El húngaro Iván Isbey. El húngaro Iván Isbey solo manejaba selecciones especiales. Entonces el Goyena tenía su selección de atletismo, el pedagógico también, tenía natación y eso. Y entonces quien los entrenaba era Iván Isbey, lo mejor de lo mejor. Y no lo oigan que lo digo yo, ¿verdad?, porque yo no entiendo mucho de estas cosas, pero están los escritos, ¿verdad? En los escritos, por ejemplo, pueden buscar escritos de Edgar Tijerino sobre Iván Isbey, ¿verdad? Y se van a dar cuenta qué clase de profesor tuvieron los muchachos que corrían, que nadaban, que levantaban pesos y esas cosas, ¿verdad? Ese era eso. Otra de las cosas del Goyena era de que, para que vean qué clase de colegio era ese. Por ejemplo, si usted estudiaba en el pedagógico, en el Calazán o en el Centroamérica, cualquiera de esos colegios, si usted quería tener su título de bachiller en ciencias y letras, usted tenía que asistir por ley. No era que si quería o no, por ley. Pedagógico mandaba a los que se iban a bachillerar a un examen de grado al Instituto Goyena. Allí le iban a hacer el examen de grado los profesores del Goyena, no los profesores del pedagógico, no, los profesores del Goyena. Ya les mencioné, ya habían eminencia. David Andino, estaba Julio Vargas, estaba Carrillo, estaba Sancán, estaba también Oscar Leonardo Montalbán. Todo esto que yo le mencioné, ¿verdad?, eran los que hacían el examen de grado. Si usted como bachiller pasaba ese examen de grado en el Goyena, le daban su título de bachiller. O sea, no era asunto de que dale, hombre, Saharo, sé mi amigo, no, andate al Goyena. Y yo conozco una anécdota porque me la contó uno de lo que sufrió al profesor Aldino Carrillo, el que daba matemática ahí era, y decía, mira, le dice, si te agarro copiando, era famoso copiando, si te agarro copiando, no volvés a entrar a este colegio. Era increíblemente fuerte, ahí no se copiaba a nadie. Y que llevaban aquel acordeón, ¿se acuerdan del acordeón? ¿Verdad? Llevaban, hacían un papelito así y lo iban abriendo, quedaba como acordeón el acopio, ¿verdad? O entonces llevaban otros papelitos por debajo ahí, todas esas cosas más. La disciplina del Goyena era terrible. La disciplina del Goyena era ya casi militar, ¿no? Porque aquellos tiempos tenía que llevar camisa blanca, pantalón azul, corbata negra, ese era el uniforme del Goyena, y era público. Corbata negra, zapatitos negros con sus calcetines, bien lustradito. Y aquellos muchachos como mi amigo Nelson Mendoza, ¿verdad?, que entonces Nelson tenía 18 años, 17 años más o menos, cuando se bachilleró del Goyena. Pero él era peludo, ¿verdad? El don Nelson lindo, se miraba peludo, entonces él se puso de peludo. Entonces un día, ¿qué es lo que tenían que hacer los chavalos peludos para que no fueran detectados por los supervisores del Goyena? Se lo escondían ahí encima de alguna cosa, pero sí te agarraban. Entonces resulta que mi amigo Nelson lo agarró el profesor un día, qué lindo que te ves peludo, le dijo el supervisor, venga mi muchachito, si yo tengo barbería, qué lindo, lo agarró, lo metió a la dirección, le metió 16 tiguerazos por aquí, 12 por este lado, de todo el hombre salió y así se fue, vaya a resurarse y viene a clase de nuevo. Entonces ustedes se imaginan ir chomporoco a la calle saliendo
porque así era en Goyena, amigo, la disciplina y además de eso la educación excelente. O sea que cuando usted oiga hablar de que el bachiller del Goyena, tenga la plena seguridad que era un tronco bachiller hasta el 72. Hago ese énfasis porque las cosas son así. Pero también tenemos que ver otra cosa del Goyena. Ustedes se acuerdan, amigos, ¿verdad? Les voy a traer el a los que conocen Nicaragua bien. Cuando usted va para el lado de la carretera norte, en el kilómetro 40 y algo está la entrada a la hacienda San Jacinto. Y usted lo que primero que se encuentra es un gran monumento. Sobre un obelisco está montado el sargento Andrés Castro. Pues el 14 de septiembre de 1956, para el 14 de septiembre de 1956, que se iba a cumplir el 100 aniversario de la batalla de San Jacinto, el doctor Rochú, el profesor Rochú Tablada, vino él con el bibliotecólogo Carlos Fonseca Amador, profesores, y entonces hicieron a los alumnos, ¿verdad? Invitaron a los alumnos para que, pidiéndole plata a los padres, ¿verdad? Los profesores haciendo actividades y todo para hacer un monumento a Andrés Castro, ¿verdad? Que es lo más que nosotros conocemos, la valentía de nuestros soldados en esa batalla, ¿verdad? Contra los filibusteros que salieron llorando de aquí, ¿verdad? Y don Andrés, que si en aquel tiempo hubiera estado en Grandes Ligas, le aseguro que lo contrato porque tiró más de 100,000 esa pedrada que le pegó a Byron Cole, el filibustero que estaba aquí. Entonces, como no había nada representativo de eso, y los gobiernos anteriores, al gobierno donde estaba en ese tiempo, que era de Somoza García, tampoco habían hecho nada. Entonces, fue a iniciativa del profesor Guillermo Rochú Tablada y el claustro de profesores y los padres de familia que tenían a sus hijos en ese momentito, que recogieron dinero y se fueron donde doña Edith Gorn, una escultura danesa que vivía en Nicaragua. Una mujer que tenía manos prodigiosas haciendo escultura. Aquí, bueno, ahí está la de Andrés Castro, la de José Dolores Estrada, allá en el paso de nivel de la cantera Masaya, el busto precioso de Rubén Darío que está allá en el Teatro Nacional Rubén Darío, son hechos por doña Edith Gorn. Entonces vinieron y fueron de doña Edith y le dijeron, bueno, necesitamos hacer un Andrés Castro. ¿Y cómo era Andrés Castro? Pues, ¿verdad? No hay fotos de Andrés Castro, no hay nada de eso. Entonces, con lo que se manejaba de lo que se había dicho de Andrés Castro, que cómo era cuando lanzó la pedrada, entonces ella tenía un amigo que se llamaba Bill Turcio, ahí en Masaya. Este Bill Turcio era boxeador allá en Masaya, y entonces el hombre lo puso, él andaba siempre, como trabajaba, parece, en el mercado, y era boxeador, entonces andaba, le quitó la camisa, la de el pantalón le remangó los ruedos, ¿verdad? Y entonces lo puso así en esa posición, con una haciendo como que estaba haciendo la pedrada. Ahí está esa estatua todavía. Estamos hablando ya de, eso se hizo en el 56, estamos hablando de 67 años actualmente, ¿verdad? Esa gran, que va a cumplir ahora 67 años este caso de septiembre. Entonces, cuando el acto inaugural, van a ver la foto, y voy a hacer énfasis en la foto, van a ponerse dos fotos ahí en el momento que el doctor, yo me confundo con el libro, porque el profesor Rochú Tablada sacó esa foto, donde está él, ahí en la foto lo van a ver que está de camisa más blanca, manga larga y de corbata. Están con algunos profesores, donde están supervisando el trabajo, que ya quieren tenerlo listo porque se va a inaugurar el 14 de septiembre del 56, 100 aniversario de la batalla de San Jacinto. Entonces viene el profesor Tablada, ya, ¿verdad? Lo que dice ¿cómo se llama? La diplomacia es de que había que invitar al presidente Somoza García. Yo tengo dos anécdotas, yo tengo dos historias sobre eso. Tengo una que dice de que no fue invitado. Y entonces dice que cuando se dio cuenta de que iban a inaugurar, el profesor Rochú Tablada iba a inaugurar el monumento al sargento Andrés Castro, entonces pasó por ahí y dicen que iba enojado, el presidente de la República. Bueno, aquí no andamos averiguando el bueno o malo, sino que era el presidente de la República, ahí está en los libros, ahí está eso, que ahí está. Resulta que no lo invitaron, entonces el hombre se molestó. Y tengo la otra historia que me la acaba de contar el académico, ¿verdad? Y escritor, fue decano de la Facultad de Comunicación, el hijo del doctor Rochú, Guillermo Rochú Villanueva.
Entonces, por cierto, que le agradezco la foto que están viendo de su padre ahí, en ese monumento, era que le decía andar en camisa blanca y corbata negra para que lo distingan. Y resulta, pero el profesor Rochú falleció el año pasado, el 6 de noviembre del 2022 falleció el profesor Rochú allá en su pueblo, en Huigalpa. La vaca echada, decía el profesor Rochú. Entonces Guillermo me decía de que a Somoza sí se le invitó, pero que le dijo el profesor, o sea, el papá de Guillermo le dijo, no va a hablar. ¿Oyó? Se sienta allí, se queda calladito, que así se mira bonito, no va a hablar. Y el hombre no habló. También lo molestó. Pero no habló pues porque ¿para qué iba a hablar? Si resulta que era obligación del gobierno instalar ese monumento a Andrés Castro, entonces no lo instaló, entonces vino el profesor Rochú, ellos lo hicieron. Pero la anécdota completa es de que dicen, se manejó ahí entre la gente que andaba, de que el poeta Rigoberto López Pérez andaba por esos lados, ya andaba siguiendo a Somoza García. Pero vean lo que es la vida, ¿verdad? Parece que vio el panorama, el poeta, ustedes saben quién es Rigoberto López Pérez, ¿verdad? Y entonces estuvo viendo y parece que no quiso ejecutar su trabajo que él ya tenía entre ceja y ceja en contra de Somoza García. Una semana después, el 21 de septiembre, en León, está Somoza García ahí en la cárcel del Obrero. Allí el poeta Rigoberto López Pérez, pum, lo ajustició. Entonces, Rigoberto anduvo buscándolo, ya lo andaba buscando a Somoza. Y en esa inauguración no lo pudo hacer, me imagino que ahí era finca, lo hubiera agarrado más rápido, no sé qué cosa, pues, pero bueno, era de otra manera. Entonces, ese monumento al soldado, al sargento Andrés Castro, fue hecho exclusivamente por el director del Instituto Nacional Ramírez Goyena, Guillermo Rochú Tablada, sus claustros profesores y a la ayuda de los padres de familia. O sea que eso no le corresponde a ningún gobierno decir, yo lo construí, no es cierto, no lo construyó, ¿cómo se llama? El gobierno de ningún partido, ni verde, ni rojo, ni azul, ni de ningún color. Lo hicieron el Instituto Nacional Central Ramírez Goyena. Resumiendo, les quiero decirles pues de que el Ramírez Goyena fue el mejor colegio que hubo en Nicaragua hasta 1981. Voy a hacerles una aclaración. Me han oído hablar mucho del Goyena. No soy bachiller del Goyena. Yo me bachilleré en el Instituto Pedagógico de Managua. Así, el Instituto Pedagógico de Managua, no la Salle. La Salle aquí ahora en estos tiempos es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, pero sí el Goyena no tenía nada, absolutamente nada que envidiarle a ningún colegio privado, nada. Tenía piscina, no tenía el Cadazán, no tenía el Centroamérica. Para que se den una idea, un Ignacio Techado no lo tenía. El lujo de profesores que ellos tenían, tampoco. Nosotros en el pedagógico teníamos otros profesores, pues la mayor parte eran hermanos de la Salle. Entonces eran graduados en Europa, pues en España principalmente, en sus cosas que ellos daban. El hermano Santos Galeana, mucha recordación, era doctor en física y matemática en una universidad. Entonces eso quería recordarles, que yo sé que cientos, miles nos van cuando vean este video y que estamos hablando del Goyena, sí sé que les va a gustar. Porque eso fue el Goyena, eso que les resumí, el mejor colegio de Managua. Muchísimas gracias, amigos, síganos viendo, aprieten el botoncito para suscribirse, denle like y nos vemos en el próximo video.